Bueno, ya con todos nuevamente, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Una clase ya finalizando todo lo que hemos visto a lo largo de esta unidad, que es la relación estructura química actividad y relación estructura química actividad cuantitativa y propiedades cuantitativas también, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy es en relación a la ecuación de Hansch, ¿sí? Una forma práctica y, y fácil de utilizar esta ecuación cuando nosotros tenemos ya una pequeña base de datos de compuestos activos que sean muy similares a las sustancias que a nosotros nos interesa cuantificar. Bien, entonces, ah, lógicamente, para poder realizar esto, nosotros tenemos que tomar en consideración algunos descriptores que sean de nuestro interés y que de repente nos puedan brindar alguna luz acerca de cómo la sustancia podría eh, comportarse y qué propiedades son las que permitirían ese comportamiento de la sustancia dentro del organismo. Llámese la lipofilicidad, llámese su solubilidad, su área superficial polar, de repente su refractividad molar, ¿no? Entre otros parámetros que muy probablemente puedan estar involucrados para el desarrollo de esta sustancia. Si nosotros ya tenemos de repente una lista de compuestos que muy probablemente tengan una actividad similar a la que nosotros estamos buscando, pues entonces, sí, podemos utilizar esas estructuras como base y determinar si la estructura o las estructuras que a nosotros nos interesa determinar una probable actividad, pues van a ser o no van a ser activas. Si van a ser activas, pues todo bien, yo sigo con esas estructuras. Pero si voy a encontrar estructuras que muy probablemente no sean activas, pues entonces, ¿para qué seguir dando vueltas en esa estructura química? Mejor ir y buscar otras estructuras que de acuerdo a los parámetros que yo estoy determinando, pues realmente sean activas eh, hacia el target o targets que es de mi interés. Bien. Para eso, lógicamente, yo tengo que tomar en primer lugar poder tener una base de datos, ¿sí? Una base de datos eh, en la cual tenga algunas estructuras que puedan ser de mi interés. Una base de datos muy útil para este tipo de cosas es Chembiel. Ahí les paso el enlace. Voy a compartirles pantalla. Y esta es la portada de Chembiel. Como ustedes pueden ver, tiene una gran cantidad de compuestos, ¿no? Documentos, fármacos, indicaciones, mecanismos, una gran cantidad de ensayos que muy probablemente para nosotros sea de interés. Bien. Lo primero que tengo que hacer es buscar información de acuerdo a lo que a mí me interesaría. Si, por ejemplo, a mí me interesa la actividad antiinflamatoria, pues entonces yo busco ensayos en los cuales se haya determinado una actividad antiinflamatoria. Por ejemplo, aquí me sale una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información, ¿no? Ensayos que han sido realizados de repente en Homo sapiens, en Ratus norvegicus, ¿no? Músculos, y que se encuentran aquí adjuntos a esta base de datos, ¿no?
una gran infinidad de compuestos, ¿sí?, que han sido aprobados para una determinada actividad. Por ejemplo, actividad antiinflamatoria, ¿sí?, por el ensayo, ¿sí?, de edema por carragenanos, ¿sí?, en ratas. Bien. Y así yo puedo ir buscando algunas otras actividades. Distintos tipos de ensayos que se han ido formando. Algunos simplemente es una sola estructura la que se ha probado, pero en otros se ha probado distintos tipos de estructuras. Acá, por ejemplo, actividad antiinflamatoria, ¿no?, bajo ensayos de neutrófilos como inhibidor de la generación de radicales libres. Y esto se ha probado en Homo sapiens. Y acá hay 50 estructuras que han sido probadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y si vemos estas estructuras que han sido probadas en estos compuestos, o bajo esta actividad, mejor dicho, es dos grupos aromáticos unidos por un puente que tiene dos átomos. Exactamente este puente para estas sustancias, que son muy, pero muy similares, es un puente amídico. Y todas las estructuras tienen esa forma. ¿Bien? Todas tienen esa forma. Dos grupos aromáticos, un puente amídico. Lo que cambian son los radicales que tienen. Entonces, muy probablemente para mí, para mi interés, de repente si me interesa a mí la actividad antiinflamatoria, pues yo podría probar esta actividad, ¿no? Por más distinto que parezca, también es dos grupos aromáticos, ¿sí?, unidos por un puente. Claro que es de un solo átomo, pues, ¿no? Acá es solamente un grupo aromático, ¿sí?, con dos radicales. Dos grupos aromáticos unidos por un puente. Bien. Claro que el puente aquí forma otro anillo. Bien, entonces de repente es de mi interés descargarme esta base. Entonces yo podría con mucha facilidad descargar esta base de datos. Está cargando el menú todavía. Acá también lo había aperturado. Acá ya he cargado el menú. Bien. Entonces selecciono todo y lo descargo en formato CSV. Yo lo tengo acá ya descargado, ¿sí? Es este documento de aquí, si me lo recuerdo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me bota? Me bota el código del que envié él, su nombre. Por ahí andaba la aspirina, por ejemplo. Por ahí andaba la fenilmetil sulfonil fluro, ¿no? Por ahí andaba la indometacina. Estos son algunos sinónimos: el tipo de molécula, la fase máxima, el peso molecular, los target a los cuales se conoce que va dirigido. Un dato muy importante y que es lo que me interesa a mí, la bioactividad, ¿sí? ¿Qué tan bioactiva es la sustancia?, ¿no? El cálculo del logaritmo de P, ¿sí?, el área superficial polar, aceptores de puente de hidrógeno, donadores de puente de hidrógeno, las violaciones de la regla del 5 y demás datos, ¿sí?, incluido, por ejemplo, el código SMILE de cada una de las estructuras. ¿Por qué es importante el código SMILE aquí? Porque el código SMILE nos permite trasladar la estructura química de un software a otro, de un servidor a otro, sin necesidad de andarla dibujando. ¿Qué es lo que pasa si yo voy a otro software? De repente me interesa observar las características estructurales de la sustancia en SwissAdme, un servidor muy interesante. Voy a pasarles también este enlace. Pues tiene un pequeño portal en Marvin en el cual yo puedo acá dibujar la estructura química, ¿no? Tengo acá todas las herramientas para dibujarlo, pero
¿para qué voy a estar dibujando la estructura química? ¿Sí? Eh, en el cual pues puedo hasta cometer errores a la hora de dibujarlo. De repente estoy colocando primero todos los carbonos y después algunos carbonos los transformé en oxígeno, en nitrógeno. Se me olvida transformar un carbono en oxígeno o nitrógeno. Se me olvida agregar un doble enlace. Agrego un grupo funcional de más, agrego un metil de más. No, tantas cosas que podría generar alguna falla a la hora de dibujar, que tener un código SMILE permite guardar de una forma más rápida la estructura química y lógicamente puedes trasladarla de un lugar a otro. Yo puedo copiar este código SMILE de aquí y puedo simplemente pegarlo acá y le doy agregar y ya está. Ya tengo mi estructura química aquí en este servidor sin necesidad de estarlo dibujando ni nada por el estilo, ¿no? De repente se me olvidaba por acá el bromo y yo ni cuenta me daba. Bien, entonces, esto es lo que nos permite los códigos Smart. Bien. Yo aquí en este servidor, por ejemplo, puedo agregar la estructura química, me lo transforma a código Smart nuevamente. Yo podría haber pegado acá directamente el código Smart sin ningún problema, pero por razones prácticas, pues les he dibujado primero la estructura química a partir de un código Smart, para que vean la facilidad con la cual se puede dibujar la estructura química. E inmediatamente este servidor me calcula distintas características que tiene esta estructura química, desde características físico-químicas, ¿no? Como el cálculo de su peso molecular, el número de átomos pesados, el número de átomos aromáticos, la fracción sp cúbica, la cantidad de enlaces rotables, aceptores, donadores de puentes de hidrógeno, la refractividad molar, el área superficial polar, ¿no? Utiliza distintos softwares o distintos servidores para poder calcular la lipofilicidad y nos da una lipofilicidad consensuada. Igual también calcula la solubilidad acuosa por distintos tipos de características, Sol, Ali, sílicos, ¿no? Ya hemos visto algunas características farmacocinéticas que por el momento no es de nuestro interés, ¿no? Eh, la facilidad de fármaco que es, ¿no? Las reglas de Lipinski, las reglas de Weber que ya hemos visto, ¿no? Hay más reglas acá que aún no hemos visto. La química medicinal, si es que hay algunas alertas de toxicidad, ¿no? Y la facilidad con la cual se puede sintetizar esta sustancia, ¿no? Entonces, todos estos datos me logra botar aquí este servidor SwissAdme. SwissAdme es un servidor del Instituto Suizo de Bioinformática, ¿no? Es un instituto bastante interesante, el cual brinda sus servidores a nivel mundial para poder realizar todo este tipo de cálculos. Voy a limpiar, ¿no? Y así como yo he calculado para una sola estructura, ¿no? Los códigos SMILE me permiten que si yo copio todos los códigos y los pego aquí, puedo darle run sin ningún problema, ¿no? Y me va a hacer el cálculo de todas estas estructuras químicas sin ningún problema. La molécula 1, la molécula 2, la molécula 3, la molécula 4. Y va haciéndolo lógicamente en orden. Lógico, yo tengo que saber qué estructura química es cuál, ¿no? De cada una de estas estructuras. Bien. Y así me va calculando de todas, ¿sí? Lógicamente va en orden. Aquí en esta base de datos yo tengo un total de 50 estructuras químicas, lo cual hace mi base de datos eh, bastante robusta. ¿Okay? Y me va a ir calculando de cada una de estas estructuras. ¿Por dónde va? Ya va por la molécula 21. ¿Sí? Y así me va calculando todos los datos. Bien. Yo acá tengo algunos datos, lógicamente, de esta estructura química, ¿no? Eh,
cada uno de estos datos podría serme de gran interés o pues de mucha utilidad. El detalle que esto ha sido calculado en la mayoría de casos o en algunos de estos casos mediante ensayos experimentales. Otros han sido realizados también mediante ensayos bioinformáticos. Pero sería conveniente si es que yo voy a utilizar con otras estructuras químicas que muy probablemente no hayan pasado por las mismas características, por los mismos servidores, utilizando los mismos algoritmos o utilizando también partes experimentales, pues me convendría utilizar datos provenientes todos de un solo tipo de software o de un solo tipo de servidor o algoritmo, exactamente. Bien. Entonces, si yo voy a pasar a todas mis estructuras químicas mediante este servidor, pues me convendría, ¿no?, poder realizar, ¿sí?, eh, o pasar a las estructuras químicas que van a ir para generar mi base de datos bajo las mismas características. Aquí ya terminó. Ya llegó a la molécula 50. Entonces, yo aquí fácilmente puedo descargarme toda esta base de datos utilizando, ¿sí?, utilizando un archivo CSV. Puedo descargarlo acá, buscar la parte donde voy a descargarlo. Yo aquí ya lo tengo descargado, es este archivo de acá. Guardado. Bien. Entonces aquí está. Ahí está mi número de molécula, hasta la molécula 50. El código SMILE que se agregó, la fórmula, el peso molecular y cada uno de los datos que es, ¿sí?, o que me estaba arrojando allí en el servidor. Bien. El número de átomos pesados, el número de átomos aromáticos, la fracción SP cúbica, los enlaces rotables, ¿sí?, los aceptores de puente de hidrógeno, donadores, refractividad molar, el área superficial polar, ¿sí?, los distintos tipos de cálculos, ¿sí?, para el logaritmo de P, el logaritmo de P consensuado, los distintos tipos de cálculos para logaritmo de S, ¿sí?, la parte farmacocinética, ¿sí?, el logaritmo de Kp para ver si la sustancia va a atravesar o no va a atravesar a nivel de piel, ¿sí?, la biodisponibilidad, ¿sí?, la accesibilidad sintética y demás tipos de datos que me está arrojando. Bien. Entonces, con toda esta data, la data anterior y esta data, que no voy a guardarlo, junto con esto, que a mí me interesa, por ejemplo, acá la bioactividad, yo puedo relacionar esta bioactividad con algunos de los datos que me está arrojando. Bien. Entonces, yo he generado acá dos archivos, uno que se llama bioactividad, en el cual solamente está mi bioactividad y en los códigos de SMILE, y otro archivo donde están los descriptores que a mí me interesarían. Por ejemplo, peso molecular, ¿sí?, átomos pesados, aromáticos, ¿sí?, SP cúbicos, enlaces rotables, aceptores, donadores de puentes de hidrógeno, refractividad polar, TPSA, área superficial polar, logaritmo de P, logaritmo de S bajo el algoritmo de Ali, logaritmo de Kp y la accesibilidad sintética, ¿no? Entonces tengo 13 descriptores, ¿sí?, de estos 50 datos, ¿sí?, que voy a relacionarlos con la bioactividad que me está arrojando de esa base. Hay distintas formas de poder realizar esta lectura. Una forma es, por ejemplo, utilizando esta herramienta, ¿no?, EasyQSAR, en el cual nos permite realizar cálculos, ¿sí?, mediante una linealidad múltiple con mucha facilidad de la forma en la cual lo realiza Hansch.
Bien, entonces yo le puedo dar acá, click here, y me va a descargar un archivo zip, en el cual va a estar el software, que no requiere ni no necesita ningún tipo de instalación. Bien, simplemente puedo darle clic allí y inmediatamente me va a permitir la descarga. Parece que está demorando un poco. Ahí está. No. Me lo arroja en formato zip. ¿Sí? Yo simplemente lo descargo y me va a botar un ejecutable, en cual al momento que yo le hago clic, un doble clic simplemente me bota directamente esta pantalla o esta portada. Aquí yo tengo que ingresar algunos datos. Por ejemplo, el número de datos de prueba. ¿Sí? Yo estoy realizando 50 mediciones, son 50 datos que tengo. El número de descriptores, son 13 descriptores en total. Aquí me arroja, ¿sí?, para poder agregar los documentos o los archivos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, el archivo de actividad. ¿Sí? Y me arroja este archivo en el cual yo voy a copiar toda la data, ¿sí?, que tengo aquí. Bien. Entonces lo guardo y ya está. Ahora, una vez editado el archivo de actividad, voy a editar el archivo de descriptores, en el cual voy a agregar todos los descriptores que tengo. Y ya está. Bien. Ahora sí cargo la data y ya está. Cargo, son 50. Datos, son 13 descriptores. Y los nombres de cada uno de los descriptores. MW para peso molecular, Atoms para átomos pesados, Aromatic para átomos de tipo aromáticos, SP cúbico para las fracciones SP cúbicas, Rotables, Acceptors, Donors, no, MR, TCPA, logaritmo de P, logaritmo de S, logaritmo de KP y la accesibilidad sintética. Entonces yo le doy acá, clic en generar ecuación de Cursor e inmediatamente me fabrica la ecuación sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo, ¿sí?, eh, la ecuación sin, haciendo solamente clic por todos lados. Eh, Puedo analizar la data, ¿sí?, para ver qué fracción es la que más está donando o está participando en la generación de la ecuación. Acá me bota que el más alto es el área superficial polar, que participa con un 15.73% hacia, ¿sí?, eh, como contribución a la ecuación. Bien, es lo que más está contribuyendo. Bien. Puedo hacer que me lo grafique y me bota la gráfica de actividad sobre predicción, ¿no?, para saber exactamente cómo está mi data, ¿no? Ya sería cosa mía analizar si realmente me puede servir o no me puede servir esta data, ¿sí? Y lo más interesante es que yo puedo ingresar acá nueva data, ¿sí? De repente a mí me interesa eh, calcular, perdón, esto ya está generado. Acá está. Bien. Me interesa determinar si es que estas estructuras químicas pues también van a tener el mismo tipo de actividad, una actividad antiinflamatoria, ¿no?, bajo la inhibición de radicales libres a nivel de neutrófilos. Entonces yo acá tengo el nombre de la estructura y lo más importante, tengo sus códigos SMILE, ¿no? Lo primero que yo tendría que hacer es extraer el mismo tipo de data, el mismo tipo de descriptores. Entonces yo pego, ¿sí?, todos los códigos SMILE de cada una de mis estructuras, son 35 estructuras en total, ¿no? ¿Se imaginan hacer eh, toda la parte experimental para 35 estructuras químicas? En primer lugar, tendrías que aislarlas si es que no las tienes, o sintetizarlas en el laboratorio, y luego empezar a probar a nivel de neutrófilos. Tendrías que trabajar a nivel de líneas celulares. Línea celular no te baja de 10.000 soles.
¿no? Y probar las 35 estructuras hasta que sería bastante, ¿verdad? Aparte de que es bastante costoso. Entonces yo puedo acá tener toda la data. Voy a dejar que siga corriendo. En realidad yo ya la descargué, ¿no? Este es el archivo que me arrojaría, ¿no? En la cual ya puedo delimitarlas por comas, ¿no? Y ahí está. Son las 35 moléculas con sus 35 códigos SMILE y toda la data que me arroja eh, la, el servidor del Instituto de Bioinformática de Suiza. Bien, entonces yo simplemente me quedo con la data que sería de mi interés, que sería esta data que está acá. Bien, los mismos 13 descriptores, ¿no? Con toda la información de esta data. Y lo que yo hago acá es ingresar nueva data de test, ¿sí? De prueba. ¿Sí? Entonces me va a botar este archivo en Excel, en el cual lo voy a pegar, la data que es de mi interés, y voy a guardarlo. Y ahora sí le doy predecir actividad. Y bajo la ecuación de CUSAR que me ha generado, me bota la probable actividad de cada uno de estos datos, ¿sí? Moléculas que muy probablemente sean muy activas y moléculas que muy probablemente no tengan nada de actividad y que yo la probaría y que simplemente no tendría actividad o no tendría razón de repente de sintetizar esa estructura química. Simplemente las que tienen actividad probablemente sea de mi interés sintetizarlas y probar solamente esas estructuras. Me ahorro una gran cantidad de tiempo, ¿no? Y lógicamente costos también. Pero es una regresión lineal múltiple, así lo que yo genero acá. Y lo mismo que yo puedo generar aquí con con este software, incluso hasta generarlo en un archivo en Excel. Bien, voy a abrir nuevamente mi archivo de actividad y mi archivo con mis descriptores. Y voy a generar una nueva hoja de cálculo, ¿sí? En el cual yo puedo pegar mi actividad, pegar cada uno de mis descriptores y tenerlos acá. Bien, todo en una sola hoja. Bien, entonces yo aquí voy a datos, análisis de datos. Si es que no lo tienen en su Excel, ustedes simplemente pueden verlos en complementos para generar esta herramienta. Y aquí en esta herramienta tenemos la opción regresión. Mis datos en Y sería mi bioactividad. Mis datos en X, que tengo todos estos datos, distintos tipos de X. En la primera tengo mis rótulos, donde están los nombres. Mi rango de salida, voy a ponerlo para que lo arroje aquí. Y simplemente le doy a aceptar, con un 95% de confianza, lógicamente. ¿Bien? Entonces aquí está. Mi R cuadrado, por ejemplo, para esta data es de 0.949. ¿Sí? Casi 0.95, un 95% de confianza a nivel del R cuadrado ajustado. ¿Sí? Y lo más importante es que me bota cada uno de estos coeficientes. Si yo observo acá, ¿sí? Acá en mi ecuación, podemos darnos cuenta que es la misma data. ¿Sí? Solo que lógicamente aquí en el software está con notación científica y aquí en el Excel no. Bien, así que voy a pasar esto a notación científica. Acá está. Y ya está. Entonces, por ejemplo, el intercepto en EasyCusar me sale que es 2.026899 por 10 a la 5. Y aquí en el Excel, pues lógicamente me está arrojando lo mismo. ¿Sí?
Para el peso molecular me sale 6.1730 por 10 al cuadrado, lo mismo que tenemos acá. Para átomos pesados es 8.46, ¿sí?, por 10 al cubo. Para aromáticos es 2.79 por 10 al cubo. Y si se dan cuenta, ¿sí?, pues me arroja el mismo tipo de datos, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo por EasyQSAR o puedo hacerlo mediante el Excel. Lo interesante para EasyQSAR es que puedo agregar la data y puedo predecirla con mucha facilidad. Lógicamente, aquí en el Excel yo no puedo hacer eso con tanta facilidad. Bien, esa es la limitante. Yo aquí tendría que generar toda eh, mi propia ¿sí?, mi propia ecuación. Tendría que irla generando. Bien, si yo acá tengo toda mi data de los test, yo podría pegarlo acá. Y aquí tengo todos mis variables. Bien, entonces yo puedo acá ponerlo. Voy a ponerle predict. Y aquí sí viene un trabajo bastante manual. Bien, tendría que generar acá con mi intercepto. Tendría que inmovilizarlo más este valor por este, más este valor por este, más. Revisemos que no tenga errores, que todo esté conforme, ¿sí? Inmovilizar siempre esta fila donde están estos valores y ya está. Aquí está. Y bien, ya tengo mi valor de predicción. Bien. Veamos cómo están los valores de predicción. ¿Sí? Para el primero es un valor negativo. ¿Sí? Lo mismo que tenemos acá. Menos 15.231.978. Aquí me bota menos 15.231.98. ¿Sí? Eso es lo malo de EasyQSAR. Solamente me bota con 2 decimales. En cambio, en Excel puedo pedirle que me ponga la cantidad de decimales que a mí, o que sea de mi interés. Por ejemplo, yo observo acá que el dato número 9 es bastante alto de 48.647. Acá está, 48.643. Sí, 48.643.33. 48.643.3346. Yo aquí puedo ir hacia mi molécula número 9, saber cuál es, y observen. Interesante, una molécula que de repente a simple vista la veríamos y diríamos, no, que va a ser activa esa sustancia. Tenemos por acá de repente otro valor, 4.917, 4.919.47, la molécula 19. Y acá está la molécula 19, la cual tiene una estructura tipo flavonoídica y tiene una estructura muy similar, ¿verdad? Aromático, unido por dos átomos, ¿sí? Unido por dos átomos. Claro que acá tiene un grupo eh, tipo azúcar, ¿sí?, unido a esta estructura, pero observen aquí, mantiene esa estructura o mantiene esa forma que veíamos en estas sustancias que son activas ya, o que se ha determinado su actividad. Bien, entonces, de esta forma, ¿sí?,
De esta forma yo puedo ir observando, ¿sí?, las datas que yo tenga, pero lógicamente tengo que tener una data de estructuras similares que ya haya sido probada su actividad, ¿sí?, para poder generar mi ecuación. Y en base a eso, ¿sí?, bajo las características, en este caso que son propiedades físico-químicas, ¿sí?, yo puedo predecir una probable actividad. Recuerden que las propiedades físico-químicas también son importantes para la actividad, como la relación estructura química, propiedades, actividad. ¿Sí? Bien, o propiedades, estructura química. Y bien, jóvenes, eso es lo que les traía para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esta parte ha sido, creo yo, bastante rápida, pero importante para que ustedes puedan observar la importancia que puede tener en la parte de investigación de todo esto que hemos visto a lo largo de esta unidad.